Recuérdense de que el 21 de julio, ¿verdad? Estaba hablando con el pastor Cipriano. Él va a estar con nosotros el 21 de julio, ¿verdad? Para que no nos perdamos su visita. Y también quiero dar las gracias también al hermano Mario por estar aquí, ¿verdad? Con nosotros, acompañándonos este día. Y pues el hermano también Adolfo ya vino también el otro domingo. Y el hermano Daniel está ahorita hablando ahí con su papá, tiene documentos para firmar. Acuérdense que él es cónsul, ¿verdad? De allá de El Salvador. Así que más o menos así están las cosas. Vamos entonces a orar y empezamos. Vamos a orar. Le voy a pedir al hermano Jesús que ore por este servicio. Gracias, Señor, por permitirnos llegar aquí a este lugar. Gracias, Señor, por darnos un día más de vida. Señor, te pidemos por la salud de todos y cada uno de los que estamos aquí. Señor, nosotros reconocemos que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú hiciste la tierra y los cielos. Señor, te pidemos que estés tú aquí con nosotros a través de tu palabra, a través de la Biblia, a través de lo que se hable aquí. Señor, que lo que se diga aquí, que sea para bien de nosotros y que nosotros podamos entenderlo y que lo podamos guardar en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, también te damos gracias por prestarnos este lugar. Te pediremos también por la obra del pueblo. Señor, cuida a las personas que están yendo a hablar tu palabra, a las personas que están yendo a escuchar tu palabra. Señor, cuídale su familia, cuídalos en su trabajo. Señor, también te pidemos por mis papás, mis hermanos, por todos los familiares de aquí, los que están aquí presentes, que los cuides allá donde están, allá donde andan. Señor, también te pidemos por los trabajos que hicimos y los nuevos trabajos que vamos a hacer en esta semana que viene. Señor, que todo nos salga bien. Señor, también te pidemos por las personas que están pasando por alguna situación difícil. Señor, que les ayudes, que les des fuerza. Señor, si así es tu voluntad para que pronto puedan salir por lo que están pasando. Señor, nosotros todo esto te lo pidemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vamos a seguir adelante y vamos a tener un canto. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a cantar fuerte, con gozo. Y acuérdense que en la segunda estrofa nos saludamos. El número del canto es 635. Bienvenidos. Señor,
Bueno, pueden tomar su asiento. ¿Cómo están todos? Bien. Bien, amén. Hay que seguir adelante, es tiempo de servir al Señor y hay tantas cosas para hacer, amén. Amén. Bueno, vamos entonces a mirar, a ver quién trae versículos, ¿verdad? A ver quién trae versículos de memoria. A ver, versículos de memoria, Noé. Ahí está, amén. A ver, ¿alguien más? Lío. Según Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Según Timoteo 3, 16, 17. Amén, ¿verdad? Jesús. Amón 8:11 dice que aquí vienen días, dice Jehová el Señor, donde en el cual enviaré hombres a la tierra, no con hambre de pan, ni sed de agua, sino de hambre de la palabra de Dios. Amén, ¿verdad? Versículo largo, hermano Daniel. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está, ¿verdad? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, hermano Mario, un versículo de memoria. Yo no tengo ninguno, man. Jesús lloró, aunque sea. Jesús lloró. Amén, ¿verdad? Ahí está. Se vale, ¿verdad? Un versículo. Sofi. Salmo 119, 105, lámparas a mis pies, tu palabra ayudará a mi camino. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Edra. Romanos 6:23, porque paga de pecados muerte, la señal de Dios es bien entera en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir adelante, ¿verdad? A seguir adelante en nuestro servicio. Acuérdate que estamos a 30 de junio ya. 30 de junio. Y luego sigue, después de junio, ¿qué sigue? Julio, ¿verdad? Julio y luego ya se va el año. Entonces, la vida se va muy rápido se va la vida. Hay veces que tenemos que hacer decisiones pronto, ¿verdad? Porque, fíjense, ayer íbamos yendo a ganar almas en la tarde y ahí no sé si se dieron cuenta ustedes, ahí por el 5 había un accidente de una moto, ¿verdad? Y cuando nosotros pasamos, ahí estaba el de la moto, ahí ya bien tirado, ¿verdad? Con sábanas y toda la cosa, ya muerto pues. Y da tristeza, ¿verdad? Porque uno luego se le viene a la mente, ¿sería salvo o no sería salvo? Si no fue salvo, pues vinieron los demonios a llevarse el alma, ¿verdad? Pero si fue salvo, ahí estaban ya los ángeles también. Entonces la vida se va rápido, amén. Amén. Así que hay que seguir sirviendo al Señor y repartiendo folletos, ganando almas. Hay que seguir haciendo la obra de Dios, amén. Amén. Así que bueno, seguimos entonces adelante. Y alguien tiene una acción de gracias que uno diga, ¿sabe? Yo quiero dar gracias a Dios por esto, porque dice la Biblia que debemos de ser agradecidos, ¿verdad? Debemos ser agradecidos con Dios primeramente, ¿verdad? Porque yo le decía ayer en mi familia, nadie nos puede cuidar. Si Dios no nos cuida, nadie nos puede cuidar. Por ejemplo, uno puede decir, uno puede decir, yo soy bien listo para manejar, ¿verdad? O yo soy bien listo para trabajar, o yo soy bien listo. No, la cosa es que la lucha la tenemos con principados y con huestes de demonios y todo eso. Entonces no podemos luchar contra ellos, pero Dios sí. Amén. Amén. Así que por eso nos dedicamos a Él y le oramos a Él. Amén. Así que alguien tiene una acción de gracias. A ver, hermano Mario. Una acción de gracias, algo que Dios haya hecho en su vida y que Dios le haya dado gracia delante de alguien. Bueno, sí, nosotros queríamos venir aquí a la iglesia, desde que venimos de unas vacaciones que tuvimos nosotros, teníamos el deseo de venir aquí a la iglesia con ustedes a visitarlos, porque nosotros estuvimos saliendo para Arizona hace 2 semanas, 3 semanas, y volvimos hace 2 semanas. Y me dio cierto temor a mí el viajar, porque yo iba viajando con mi familia, toda mi familia, todos mis hijos, y
y mi esposa y yo, y en lo que nosotros estábamos poniendo, pues en verdad toda la confianza en ese viaje, en ese vuelo que nosotros estábamos haciendo. Y antes de irme me acuerdo que le dije al hermano, por favor ore por nosotros, hermanos, vamos a salir. Y teníamos temor, nosotros tenemos temor, pero a la vez sabemos que Dios nos protege. Sabemos que la iglesia es poderosa, Dios escucha a la iglesia. Amén. Entonces nosotros creemos todas esas cosas, y estoy aquí para decirles a cada uno de ustedes muchas gracias por sus oraciones, y muchas gracias de que Dios nos llevó y tuvimos un tiempo como familia allá y nos trajo, y ahora en este día estamos aquí agradeciéndoles a ustedes de que ustedes oraron por nosotros, y gracias a Dios por todas las habilidades que nos da a nosotros, cómo nosotros podemos movernos y hacer todas las cosas que hacemos, porque Él nos da las habilidades, Él nos da la vida, y Él nos da absolutamente todo lo que tenemos. Sin Dios nosotros no somos absolutamente nada. Y gracias a Dios por todo lo que nos da, por la familia que tenemos, por mi esposa, por todo lo que tenemos, porque todo lo que tenemos lo tenemos nosotros por el Señor, nada más. Amén, ahí está, ¿verdad? Amén, gracias hermano Daniel. Yo quiero darle gracias a Dios porque ahora se culmina este mes. Quiero darle gracias porque durante todo el mes de junio nunca me desamparó. Siempre estuvo conmigo en mi trabajo y con mi familia allá en El Salvador. Así que darle gracias a Él por todo el acompañamiento que me ha dado. Amén. Así es, ¿verdad? Y hay que seguir orando, ¿verdad? Porque la esposa del hermano junto con su hijo, ¿verdad? Están próximos a venirse. Entonces hay que seguir orando por ellos, amén. Para que Dios les dé gracia con el gobierno y todo ese asunto, amén. A ver, ¿alguien más quiere dar gracias a Dios, a Jesús? Yo quiero dar gracias porque Dios me ha dado salud hasta ahorita. También quiero dar gracias por mi trabajo, que me ha ido bien. También quiero dar gracias que Dios me ha dejado vivir otro día. También quiero dar gracias que Dios me ha cuidado en el vehículo, en la carretera, que Dios me ha dejado llegar hasta aquí para estar reunido aquí con ustedes. Por esas cosas quiero dar gracias. Amén, ¿verdad? ¿Alguien más quiere dar gracias a Dios? Hermano Adolfo, algo que quiera, de algo que quiera usted dar gracias a Dios. Gracias a Dios porque siempre me han tenido bien de salud y porque me han brindado trabajo. Amén, ¿verdad? Fíjate, salud y trabajo, ¿verdad? Eso viene de Dios. Y ahorita vamos a estar viendo un poquito de eso en Levítico número 2. Vamos en el capítulo número 2. ¿Alguien más quiere dar gracias a Dios? Leo. Bueno, quiero dar gracias a Dios porque nos ha guardado a todos. Estamos todos aquí en un servicio más del domingo, y nomás quiero dar gracias por la buena salud que me permite tener. Amén, ¿verdad? Ahí está. Si ven cómo nos alentamos unos a otros a dar gracias a Dios. Y salemos de este servicio con agradecimiento a Dios, sabiendo que los demás dan gracias a Dios, ¿verdad? Así como tú das gracias a Dios, yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, como les digo, ayer nosotros fuimos testigos de ese accidente. Entonces, yo también quiero dar gracias a Dios, porque todas esas cruces que hay en las carreteras, ¿verdad? No son de nosotros. Entonces, gracias a Dios, porque Dios nos ha cuidado. Lamentablemente, muchas personas pierden la vida en la carretera. Eso es lamentable, ¿verdad? Es triste, ¿verdad? Pero fíjate, las cruces que están ahí, no está tu nombre ahí, ¿verdad? O sea, que Dios te ha dado de su gracia todavía, ¿verdad? O sea, en las cruces que mira uno ahí, no dice ahí Noé Neri, ¿verdad? O Mario Arredondo, no dice eso, ¿verdad? O sea, porque Dios todavía nos ha ayudado, todavía nos ha cuidado, ¿verdad? Porque, amén, en todas esas cosas. Así que noticias, todo sigue igual, ¿verdad? Todo sigue igual, seguimos ayudando a donde estamos ayudando, seguimos siendo fieles, seguimos haciendo lo mismo, ¿verdad? No hay nada de novedad, todo sigue igual. Así que vamos a seguir orando, vamos a seguir echándole ganas y sirviendo al Señor un año más, amén. Amén.
Bueno, entonces vamos a tener otro canto y vamos a ponernos de pie y vamos a cantar con fuerza y con gozo. El número del canto es ¿qué? 280. Dale un himno al hermano Daniel. 280. Muchas gracias. Muy bien cantado y muy bien tocado. Amén. Amén. Gracias a Dios que tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos quien predique, tenemos quien toque el piano, quien dirija, ¿verdad? Dios nos ha dado lo suficiente. Amén. Amén. Dice la Biblia que donde están 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que hay que gozarnos porque el Señor no requiere de multitudes. Amén. El Señor requiere nomás, dice, donde están 2 o 3, ahí estoy yo. Así que el Señor, su promesa es que está aquí con nosotros. Amén. Amén. Así que seguimos adelante, confiando en que Dios está con nosotros. Así que vamos entonces ahora a ir a la escuela dominical de la palabra de Dios. No se nos pasa nada, ¿verdad? No. Vamos entonces a estar en Levítico. ¿Leo tráeme? Levítico capítulo 2. Entonces, ¿sí se oye? ¿Sí, verdad? ¿Sí? Ok, Levítico 2. Vamos a estar en Levítico 2. Acuérdense que el domingo pasado estuvimos en Levítico capítulo 1. Y en Levítico capítulo 1 estuvimos viendo de acerca del sacrificio. ¿Se acuerdan, verdad? Amén. Del sacrificio de que nosotros cuando pecamos, ¿verdad? Nosotros mismos decíamos, ¿sabes qué? Yo hice mal, pequé, ¿verdad? Entonces agarraba el becerro y lo traía al sacerdote, amén. Y mi culpa pasaba al becerro, o ya sea que sea cordero, o ya sea que sea palomino. Entonces pasaba a uno de esos 3. Entonces, bien nos dicho nosotros
que tanto becerro era el más caro, tanto el cordero es el que sigue y luego las palomitas, los palominos. Si no tenías tu dinero para el más caro, bueno, pues entonces Dios te daba la oportunidad de traer uno más barato para que tú fueras sin culpa. O sea, pasaba tu culpa al animal, ¿se acuerdan, verdad? Dejen, pongo el tiempo, no me acordaba. A ver, el tiempo. Ahí está. Ok, entonces dijimos que traías el becerro, era al sacerdote, y acuérdate que no ibas tú al sacerdote y le decías, sabes que aquí traigo el becerro, ¿verdad? Y ahí te lo dejo, ¿verdad? Pues yo ya mi culpa pasó al becerro y ahí el sacerdote que se haga bolas con el cordero. No era así. Tú traías el becerro y luego tú también tenías que degollarlo, tenías que quitarle la piel, tus manos se tenían que manchar de sangre y todo eso, pues, porque tú tenías que mirar la consecuencia de tu pecado, amén. Entonces tú, por eso es que tú traías tu becerro, tu cordero, y tú tenías que mocharlo en pedazos. ¿Por qué? Porque tú tenías que mirar las consecuencias que hace tu pecado, y eso era para que en tu mente quedara la imagen grabada de que el pobre animal ese inocente, santo, como quien dice, pues sin como era Cristo, el animal, o sea, inocente, sin defecto, dice la Biblia, entonces ese iba a sufrir por tu culpa, amén. Entonces tú mismo ibas a estar ahí haciendo eso y ya el sacerdote lo iba a poner al altar, pero tú te ibas a meter en toda esa tarea ahí. Todo eso era cansado, pero eso era para que tú tuvieras conciencia, diciendo, híjole, otra vez pequé, voy a tener que hacer todo ese ritual, amén. Entonces eso era para crear conciencia. Y acuérdate que en los tiempos de Isaías, ahí tengo mi agua, en los tiempos de Isaías la gente se estaba volviendo más ritualista, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en los tiempos de Isaías Cristo decía, ¿para qué quiero vuestros holocaustos? ¿Verdad? Eso, estoy hastiado de todo eso. ¿Por qué? Porque la gente nomás traía su holocausto, ¿verdad? Y sí lo hacía todo, pero su corazón seguía malo, su corazón seguía perverso, amén. Entonces, por eso Isaías después llega cuando dice, ¿para qué me sirve todos los carneros? ¿Para qué? Yo no quiero eso. ¿Quién les ha pedido todo eso? Dice, vengamos luego si estemos a cuentas, ¿verdad? Porque lo que Dios quería es que el corazón tuviera bien, amén. De hecho también en Génesis vemos también, ¿se acuerdan quién llevó ofrenda? ¿Se acuerdan quién llevó ofrenda? Caín y Abel, exactamente. Entonces vemos que Caín lleva una ofrenda, ¿verdad? De los frutos de la tierra. Ahora, esa ofrenda, ¿verdad? También era válida. Ahorita lo vamos a mirar en el capítulo 2 de Levítico, también era válida. Pero lo que pasaba con Caín era que no tenía su corazón bueno. O sea, él no había recibido a Cristo, no le había dado su vida al Señor, pero estaba haciendo cosas de cristiano. Pero no era hijo de Dios. Primera de Juan dice que él era del maligno, ¿se acuerdan, verdad? Entonces, pero estaba haciendo cosas de cristiano, o sea, estaba llevando la ofrenda. Entonces, ahí podemos mirar cómo la gente sabe hacer cosas de cristianos, pero no son cristianos, como Caín. Entonces, en los tiempos de Isaías, acuérdense que todos traían, ¿verdad? Yo aquí traigo mi becerro, yo aquí traigo mi carnero, yo aquí traigo mis palominos, pero no les interesaba, nomás eran como ritualistas, pero no cambiaban, ¿sí entendemos eso? Entonces, en el capítulo 2 es bien importante lo que vamos a mirar, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, haz de cuenta que Dios te quitaba la culpa. Amén. Dios te quitaba la culpa. ¿Ok? Porque ¿a quién le pasaba la culpa? Acuérdense que ahorita podemos participar porque es una escuela dominical. Amén. Entonces, hay veces que estamos tensos. No hay que ponernos tensos. Entonces, ¿a quién le pasaba la culpa? Al animal, ¿verdad? Ok, entonces, en el capítulo 2 es como diciendo, ¿sabes qué?
ya Dios te quitó la culpa, ¿verdad? Tú ya no eres culpable, pero en el capítulo 2 tú debes de presentar la ofrenda, o sea que viene siendo como la evidencia de que ya te quitó la culpa. Entonces tú venías en el capítulo 2, traías una ofrenda de oblación o cereales, ¿verdad? O corbán en hebreo. Entonces tú traías tu ofrenda, pero era como una evidencia de decir, es verdad, Dios ya me salvó, Dios ya no soy culpable, gracias a Dios. Pero ahora mi responsabilidad, por así decirlo, voluntariamente era de que traías esa ofrenda que vamos a estar mirando como evidencia. De decir, ¿sabes qué? Yo quiero, Señor, agradecerte porque tú ya hiciste allá, me quitaste el pecado, pero ahora yo quiero agradecer eso. Y lo hago de esta manera, como tú estás mandando. Entonces el capítulo 2, eso es. Es como la evidencia de lo que había pasado en el capítulo 1. Porque acuérdate, esas dos ofrendas se traían al mismo tiempo, no eran solas las ofrendas. O sea, se quitaba tu culpa y también traías esta otra ofrenda. Entonces esta era la evidencia, debe de haber evidencia. Ya trajiste el becerro y ya Dios te quitó la culpa. Entonces ahora debe de haber evidencia en tu vida. Entonces, hablando ya cristianamente, ya por así decirlo, Cristo nos salvó. Amén. Amén. Ahora debe de haber entonces evidencia en nuestras vidas. Amén. Entonces, eso es lo que habla el capítulo 2 y lo que vamos a estar mirando. Entonces, vamos a empezar con el versículo número 1. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Versículo número 1. Dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Ahí está, el versículo 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Ahí está. Entonces, dice, cuando alguna persona ofreciere oblación. Acuérdense, oblación también quiere decir una ofrenda de cereales o oblación. Oblación en realidad significa ofrenda para agradar a alguien. ¿Ok? Oblación. Ofrenda para agradar a alguien. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Amén. Entonces ahí dice ofrenda para agradar a alguien. O sea, eso es lo que significa oblación. Oblación. ¿Ibas a hacer una oblación? O sea, una ofrenda. Entonces es como ofrecer a alguien, o sea, estar reconociendo a alguien mayor que tú. Amén. Entonces dice, su ofrenda será flor de harina. A ver, ¿alguien sabe qué es flor de harina? Flor de harina, acuérdense, no es una flor, ¿verdad? Que crece en la harina, no. Flor de harina es por así decirlo, algo, como le dijera, como la harina venía del trigo, o sea, machacada, por así decirlo, machacada. La familia pasaba mucho tiempo moliendo ese trigo, lo molía bien molido hasta que se hacía harina, bien refinada, bien fina. O sea, esta flor de harina era bien cara, o sea, tenía el doble, por así decirlo, del precio regular. O sea, no era cualquier harina, era una harina fina, era una harina bien machacada, era una harina bien lo más que tú podías hacer pues de la harina. O sea, tú pasabas en tu casa tiempo. De hecho, aquí le puse versículo 1, preparación en casa, ¿verdad? Entonces, esta harina tenías que prepararla en tu casa. Amén. Tenías que prepararla en tu casa. Tenías que, haz de cuenta, hacer todo el proceso. En tu casa traías el trigo y luego las piedras para machucar, pasabas tiempo, todo ahí, todo era un proceso para llegar a hacer esta harina, esta flor de harina. O sea, pasabas todo ese tiempo. Y luego dice, sobre la cual echarás aceite. Entonces, la amasabas, ¿verdad? La masa, la amasabas
y luego le echabas un poquito de aceite. Amén. Y luego ya cuando la tenías lista, entonces, ahorita vamos a ver en el capítulo 2, lo traías al sacerdote. Entonces, el asunto que aquí es que quisiera que miráramos preparación en casa. Preparación en casa. Todo esto se iba a hacer preparado en la casa. ¿Ok? En el versículo 2 dice, ¿cuál es la primera letra que dice? Versículo 2. Y la traerás al sacerdote. Hasta ahí. Y la traerá a los sacerdotes. Entonces, toda esta preparación iba a ser en la casa. Todo este proceso. Acuérdate que ibas a llevar el trigo, lo ibas a ¿cómo se dice? Cosechar. Y tenías ahí que tener listo todo. En aquel tiempo no había molinos. Nomás piedra con piedra. Y pues pasabas un montón de rato ahí, pues. ¿Sí entendemos eso? Amén. Entonces, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios también, entre otras cosas? Que, fíjate, ayer yo estaba pensando, ayer fue sábado, ¿verdad? Ayer yo estaba pensando de que cómo es bien importante prepararnos un día antes para venir a la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, ayer sábado, ¿cuántas cosas no hacemos? Quizás los que trabajamos poquito el sábado, hacemos una cosa y luego hacemos otra, y luego que jugamos, y luego que esto, y luego que el otro, y ya cuando acuerdas andas enojado el sábado, cuando acuerdas ya andas haciendo otras cosas el sábado, y así pues, y tenemos también que repartir folletos y todo eso. O sea, hay veces que nos ocupamos mucho el sábado, y llega el domingo, y ya venimos como bien cargados, ¿sí entendemos? O sea, como casi sin ganas de venir. Entonces, ¿por qué? Porque hay veces que no nos preparamos para venir a la iglesia. O sea, traemos un montón de cosas y está bien, pues, que traigamos un montón de cosas y venir a la iglesia. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que todas estas cosas se hacían en la casa, ¿verdad? Se preparaban en la casa. Yo ayer les decía a mi familia, ¿por qué no nosotros nos preparamos el sábado? Por así decirlo. Hay que prepararnos el sábado, leemos la Biblia, tenemos una actitud como de ¿sabes qué? Mañana es el gran día de la iglesia, hay que prepararnos desde ahora, ¿verdad? Leer la Biblia, ponernos a orar, aunque como les digo, pues hay muchas cosas que se hacen, pero si nosotros llegáramos como a esa mentalidad de prepararnos un día antes, ¿verdad? Entonces quizás el día domingo vengamos con, no sé, una mayor actitud o no sé, algo así, sí estamos entendiendo más o menos, ¿verdad? Porque aquí dice que todas estas cosas no se hacían en el tabernáculo, ¿verdad? Sino estas cosas se hacían en la casa. Entonces, como diciendo, desde la casa ya se tenía uno que preparar, ¿verdad? Es como muchas veces que no tenemos ropa preparada, por así decirlo, el sábado, ¿verdad? Y el domingo pues andamos a la carrera. Y hay veces que venimos a la iglesia a la carrera. Pero bíblicamente, haz de cuenta que todo tenemos que preparar, como por así decirlo, como en este caso, se preparaba todo en la casa y luego ya después se venía al sacerdote. Dice la Biblia ahí en el versículo 2, dice, y traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Versículo 3. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima. ¿Por qué? Acuérdense que cuando se hacía la flor de harina o la masa, ¿verdad? Se le echaba aceite y luego se traía al santuario o al tabernáculo, lo traías. Y el sacerdote agarraba un puñito de esa masa y luego la echaba al altar para que ardiera. Acuérdate que iba a ser son un montón de detalles, pero esa masa iba a arder arriba del holocausto, o sea, del capítulo 1. Entonces, ¿por qué? Porque toda ofrenda tenía que ser de sangre, pero como estas ofrendas no eran de sangre, entonces se tenían que poner arriba del holocausto. Entonces, que Dios nos dé sabiduría para entender todas estas cosas. Entonces,
el sacerdote se quedaba con la mayor parte, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tú llevabas una cubeta de masa de harina, de flor de harina, entonces el sacerdote iba a sacar un puñado, lo iba a echar al altar y la otra parte se la iba a quedar el sacerdote. Amén. Entonces se iba a quedar con ella porque de esa manera Dios también proveía a los sacerdotes, ¿verdad? Y dice la Biblia que era, en el versículo 3 dice que es cosa santísima. ¿Por qué? Porque una vez que tú llevabas, ¿verdad?, la flor de harina al sacerdote, una vez que estaba en las manos del sacerdote, como ellos eran los servidores de Dios, entonces la parte con que ellos se quedaban dice que era santísima y nomás se podía comer por ellos. Esa parte pues nomás se iba a comer por ellos y dentro de los atrios. Entonces por eso que era cosa santísima. Y luego dice en el versículo 2 también dice y lo hará arder sobre el altar para memorial. Entonces ahí vemos nosotros que estas personas llevaban esta ofrenda, ¿verdad?, para memorial. Amén. O sea, esas ofrendas, por así decirlo, ellos estaban cumpliendo con la ley. Entonces se hacía ese memorial y haz de cuenta que con ese memorial, como diciendo, Dios un día se va a acordar de mí, ¿verdad? Se va a acordar de mí. Fíjate lo que dice ahí en Salmos 20, versículo 3. Salmos 20, versículo 3. Fíjate lo que dice ahí. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Salmos 23. Dice, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Cómo dice? Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Haga memoria de todas tus ofrendas, ¿verdad? Entonces, cuando venía esa ofrenda, se hacía también para memorial. Entonces, haz de cuenta que un día tú necesitabas de Dios y tú venías a Dios y le decías, Señor, acuérdate, ¿verdad? Acuérdate que yo he hecho como tú dices, por así decirlo. Entonces, yo he traído mis ofrendas. Entonces, eso era como un memorial. Entonces, un día que tú ocupabas, tú podías decirle al Señor, Señor, acuérdate todas estas cosas que yo he hecho. Por así decirlo, vamos a Lucas. Vamos a ir a Lucas 7, 3 al 10. ¿Lo puede leer, hermano Mario? Lucas 7, 3 al 10. Estas ofrendas también se hacía para memorial. Lucas 3 al 10. Lucas 3 al 10 dice 7, 3 al 10. Uh-huh. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Sí ven? Entonces, ¿sí ven cómo le dijeron los judíos? Dice, es digno de que le, ¿cómo dice ahí? Que le concedas esto. Que le concedas esto. ¿Por qué? Porque ama a nuestra nación y nos edificó. ¿Qué dice ahí? Una sinagoga. O sea, todo esto hizo por nosotros. Él es digno que tú le hagas esto. Entonces, el asunto allá, fíjate cómo macha con esto. Dice el versículo 2 en Levítico, dice, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón,
y de ello tomará el sacerdote un puñado lleno de flor de harina, de aceite, y con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial, ¿ves? Para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Entonces, allá en el centurión, dijo, ¿sabes qué? Señor, hazle eso, porque ama nuestra nación y además nos hizo esto. O sea, como diciendo que Dios se acuerda de las cosas que también tú haces. Acuérdate que en Hebreos dice que Él no es, ¿cómo dice en Hebreos? No sé si ustedes se acuerdan, pero dice en Hebreos que que Él no es injusto para olvidar la obra de los santos. ¿Sí se acuerdan de ese versículo, verdad? Parece que es Hebreos 10. Entonces, Dios, todas estas cosas que nosotros hacemos por Él, ¿te acuerdas que hasta Nehemías decía, Señor, acuérdate, ¿verdad? Acuérdate. Y luego, ¿se acuerdan de alguien más que también dijo, tus ofrendas han subido para memoria tuya? ¿Se acuerdan? ¿Alguien en Hechos? ¿Alguien se acuerda? El centurión, ¿verdad? ¿Se acuerdan del centurión? También, así le pasó. Fíjate lo que dice, vamos ahí sí, Cornelio ahí, sí es Cornelio. Hechos 10, de hecho ahí lo tengo, Hechos 10, fíjate lo que dice ahí. Versículo 3, versículo 4, para ahorrar tiempo. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ahí está. Han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de Dios. Entonces, aquí el memorial que se hacía con la masa, ¿verdad? Con la masa de flor de harina, ¿verdad? La traías al sacerdote y luego ese se hacía un memorial. No era el memorial para pues decirlo, como para Dios, sino el memorial era lo que tú estabas haciendo para Dios. Un día, por así decirlo, tú pudieras ocuparlo. Amén. O sea, como diciendo, todo eso que tú estabas haciendo, un día Dios se podría como acordar de lo que tú hiciste. Así que, si nosotros, por así decirlo, nosotros traemos ofrenda de tiempo, ¿verdad? De vida, de recursos, de dones o habilidades, ¿verdad? O sea, tú dices, Señor, por así decirlo, como aquí traigo yo mi don, ¿verdad? Para que tú lo uses, Señor. O sea, el Señor se acuerda. Amén. Amén. Entonces, versículo 4 dice, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de torta de flor de harina. Todo esto era la misma harina, pero procesada de diferente manera. Dice, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de torta de flor de harina, sin levadura amasada, con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Entonces, esta ofrenda era cocida en horno, ¿verdad? Era la misma harina, pero ahora era cocida en horno. O sea, era diferente proceso. Y en el versículo 5 dice, mas si ofrecieres ofrenda de sartén. Ahora, aquí es la misma harina, pero en ofrenda de sartén, o sea que ya es frita. O sea, la ibas a traer tú frita. Entonces, en el versículo 7 dice, si ofrecieres ofrenda cocida de cazuela, aquí ya la ofrenda también era en cazuela. ¿Ok? Ya era en cazuela. Entonces, de esas diferentes maneras tú podías traer la flor de harina. O la podías traer la pura harina nomás con aceite. Era diferente proceso. Y luego dice el versículo 8, dice, traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas y la presentarás al sacerdote, la cual la llevará al altar. Entonces versículo 10 dice, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Entonces, estas ofrendas, acuérdate, haz de cuenta que es la misma, pero en diferente proceso. Toda esa se tenía que hacer en la casa, ¿verdad? Todo se tenía que preparar en la casa. Y luego en el versículo 2 dice que se tenía que traer al santuario. ¿Amén? Entonces, todas esas ofrendas se tenían que traer al santuario, ¿verdad? Todas esas ofrendas se tenían que traer al santuario. Entonces, acuérdate que
que lo importante de este capítulo, yo sé que hay un montón de cosas que no podemos explicar y que hay veces que tienen un significado más profundo todavía, pero lo importante es que en el capítulo 2 era como tu evidencia, pues, de lo que habías hecho en el capítulo 1. ¿Ok? O sea, en el capítulo 1, como dijimos, se te fue quitada la culpa. Entonces, en el capítulo 2, tú estás ofrendando. O sea, tú estás dando, tú estás haciendo algo para el Señor. Y ese algo se te está tomando en cuenta. Amén. Entonces, eso es lo más importante del capítulo 2. Es que te estás evidenciando que sí fuiste real cuando llevaste tu cordero para que la culpa se pasara. O sea, tú estás siendo agradecido, tú estás siendo reconociendo a Dios. Amén. Por ejemplo, como dice Santiago, la fe, ¿verdad? Sin obras es muerta, ¿verdad? Entonces, en este caso, la fe viene siendo el capítulo 1 y las obras vienen siendo como el capítulo 2. O sea, por ejemplo, hay veces que tú le dices a la gente, ¿tú crees que la palabra de Dios es verdad? No, sí es verdad. Pero la lees, no. Entonces la fe es muerta. ¿Tú crees que por así decirlo, que es bueno orar? No, sí, yo creo que es bueno orar, pero no oramos. Entonces la fe es muerta. Entonces, por eso es que en el capítulo 1 traías tu becerro como holocausto, ¿verdad? Y en el capítulo 2 se tenía que ver la evidencia tuya. O sea, tú tenías que tener evidencia de que sí fuiste real. Entonces, eso es lo más importante del capítulo 2, aunque tenemos todas las ofrendas. Pero lo más importante es que se evidenciaba que fuiste real. Y así con nosotros también. O sea, nosotros debe de haber evidencias que somos cristianos reales. Amén. Aunque sí, todos tenemos detalles, todos tenemos o caemos en pecado, todos tenemos ¿cómo se dice? Un montón de cosas, pero debemos ser reales en el corazón, reales para el Señor, amén, y creciendo constantemente. Entonces, el versículo 11, alguien léalo por favor, el versículo 11. Dice, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Ahí está. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, ¿verdad? Ninguna ofrenda que ofrecieres será con levadura. Entonces, ninguna ofrenda que tú ibas a ofrecer debería llevar levadura. ¿Alguien sabe lo que significa levadura? Pecado. ¿Qué simboliza? El pecado. Amén. La levadura simboliza el pecado. Entonces dice, ninguna ofrenda que tú des, ¿verdad? Debe de llevar levadura. O sea, fíjate que también aquí entran los motivos. Cuando nosotros damos una ofrenda, entran los motivos, ¿verdad? O sea, imagínate que yo voy a dar una ofrenda, pero si yo estoy dando una ofrenda y estoy diciendo, pues para que vean que yo también puedo, ¿verdad? Voy a dar esta ofrenda. No te valía. No te valía, ¿por qué? Porque Dios miraba el corazón, Dios miraba la actitud. Tú vas a dar una ofrenda y por así decirlo, esa ofrenda que tú des debe de ser en Cristo. O sea, en primer lugar, en Cristo. En segundo lugar, debes tú de tener una buena actitud. Vas a ofrecer algún servicio con buena actitud. Muy buena actitud, porque dice ahí, si vas a ofrecer ofrenda, no debe de llevar levadura. No debe de llevar levadura. ¿Amén? Entonces, como les digo, es verdad que sí, todos tenemos detalles, pero de perdido que nosotros seamos conscientes de que yo estoy dando una ofrenda, pero estoy haciendo lo mejor que yo puedo para que no lleve pecado. Aunque somos pecadores y tenemos la naturaleza pecaminosa, pero que no vayamos siendo conscientes de, por así decirlo, de que, pues a mí me vale y voy a llevar esta ofrenda para que vean que yo también puedo y esto, voy a dar otro para que vean que yo también, eso está mal. Amén. Porque la ofrenda debe de ser sin levadura. Y luego dice ahí, porque de ninguna cosa leuda, de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. O sea, no miel y no levadura. ¿Ok? No miel y no levadura.
En el versículo 12, como ofrenda de primicias la ofreceréis a Jehová, mas no subirá sobre el altar de olor grato. Versículo 13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces, acuérdate que la sal en aquel tiempo era bien importante. De hecho, de ahí viene la palabra salario, ¿verdad? Pero era bien importante la sal. Entonces, la sal llegó a ser un símbolo de que preserva, ¿ok? La sal preserva. ¿Alguien se acuerda a quién Cristo le dijo que deberían de ser la sal de la tierra? A los cristianos, a sus discípulos. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, haz de cuenta, preservamos, ¿verdad? O sea, Cristo preserva por medio de nosotros. Amén. Amén. O sea, por así decirlo, ¿cómo les explicaré? Nosotros preservamos, por ejemplo, en Copala, en mi pueblo, ¿verdad? Que se empezó la iglesia. Nosotros preservamos el evangelio por medio de Cristo, pero es Cristo usándonos a nosotros. Entonces, por eso dice, ustedes son la sal de la tierra, porque la sal preserva. Por ejemplo, ¿qué preserva a un hogar? ¿Qué preserva a un hogar? ¿No es el padre y la madre, por así decirlo? ¿Por qué? ¿Quién es el proveer? El padre, ¿verdad? O sea, y la madre hace de comer y todo eso. O sea, tiene, por así decirlo, ¿cómo les explico? Preservan, pues, en cierta manera. Amén. Entonces, la sal es lo que es, o sea, la sal preserva. Entonces, cuando dice el pacto de sal, es porque es un pacto perpetuo, un pacto, por así decirlo, que es inalterable, porque es un pacto de sal. De hecho, todavía los de allá, de los árabes de aquel lado, todavía hacen pacto de sal, donde le echan sal a una espada y todos agarran de ahí sal poquito para su comida. ¿Por qué? Porque eso es lo que simboliza la sal. O sea, comer sal y comer pan era como, somos amigos, pues, somos muy buenos amigos, somos gente conocida y que estamos dispuestos a estar juntos siempre, venga lo que venga. O sea, un pacto de sal. Entonces, eso es lo que decía Dios, que dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Toda ofrenda que presentes tiene que llevar sal, que nunca falte la sal. Amén. Amén. Entonces, en el versículo 14 dice, si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Aquí eran las ofrendas de primicias, ¿ok? O sea, las ofrendas de primicias es como decir Dios te había dado una buena cosecha. Tú cortaste las buenas mazorcas y cortaste todo lo mejor. Entonces, eso tú se lo llevabas a Dios, ¿verdad? Porque era ofrenda de primicias. Lo primerito que tú cortabas, tú lo llevabas al Señor como agradecimiento, pero también reconociendo que era Dios y no tanto tu trabajo, sino que era Dios el que te había ayudado a que tuvieras esa gran cosecha. Entonces, de esa gran cosecha que Dios mismo te dio, tú llevabas también al santuario como primicias, como diciéndole, Señor, muchas gracias porque por causa de ti yo tengo todas estas mazorcas que una buena cosecha que tú me diste. Gracias, Señor, porque tú hiciste todo eso. Entonces, ahora de esto te voy a llevar a ti. Con eso tú estabas reconociendo a Dios, que era Dios el que hacía todas las cosas y no tu trabajo. De esa manera Dios por así decirlo, todo lo que tú llevabas, ¿quién se lo iba a comer? Los sacerdotes, ¿verdad? Entonces Dios estaba haciendo que, por así decirlo, o sea, Dios te quitaba la culpa de tu pecado y todo eso, y Dios también te daba toda tu cosecha. Entonces Dios esperaba de ti que hicieras eso voluntariamente. Amén. Y cuando tú hacías eso voluntariamente, entonces Dios decía, ¿sabes qué? Es verdad lo que tú estás haciendo. Tu holocausto, todo está contando, porque tu corazón es sincero y estás trayendo lo que debes de traer. Estás dando lo que debes de dar. Acuérdate que no nomás estamos hablando de dinero, sino estamos hablando de tiempo, de dones. Amén. Amén. Como ofrenda. De hecho, hasta nosotros mismos somos una ofrenda.
¿verdad? Como ¿te acuerdan que dice que de olor grato nosotros somos ofrenda también? Amén. ¿Verdad? Entonces todo eso es lo que nosotros aprendemos en el capítulo 2 de Levítico. Amén. En donde reconocemos que es Dios, ¿verdad? Que nos dio la cosecha y que por eso le traemos a Él, ¿verdad? Entonces eso nos hace a nosotros conscientes de que en realidad nosotros sí participamos en la obra de Dios, pero es Él, no tanto nosotros. Es Él, no tanto nosotros. Y con eso evidenciamos pues que somos sinceros de lo del capítulo 1. ¿Estamos más o menos entendiendo? Como quiera, yo sé que no vamos a entender mucho porque este es un libro muy profundo, pero lo vamos a ir estudiando capítulo por capítulo en la escuela dominical. Y yo sé que van a salir muchas preguntas de aquí y allá, pero es bueno empezarlo de todos modos. Amén. Amén. Así que Dios nos ayude a entenderlo porque es un capítulo, es un libro muy profundo. Y acuérdate que el Levítico es un libro, es el mayor libro de la santidad. De hecho habla más de 150 veces de la santidad. Es el corazón de la Torah, de la ley. Entonces, nomás para que vean que no es cualquier libro, por así decirlo. Entonces, nos va a costar entenderlo porque pues es básicamente como le dijera, pues trata de la santidad de Dios, pues. Amén. Amén. Pero es bueno empezarlo y es bueno ir para la otra vez que lo estudiemos, ya vamos a ir entendiendo un poquito más. Así que bueno, hasta ahí hemos entonces terminado nuestra escuela dominical y vamos a agarrar un receso, ¿verdad? De unos 20 minutos y ahorita regresamos. Amén.